Bien, vamos a seguir con la parte de en MongoDB. En esta parte ya tenemos nuestra ventana de cliente. Bueno, para poder utilizarla, primero tenemos que levantar el servicio de MongoDB, que sería en esta ventana de consola. Muy bien, entonces nos pasamos nuevamente a nuestra ventana cliente y como veíamos en el tutorial pasado, eh, decimos que los datos que se pueden almacenar en este sistema gestor de base de datos Mongo tienen que estar en un formato JSON. Entonces explicábamos anteriormente que podíamos crear un documento y a ese documento le damos un nombre y dentro de ese documento guardábamos atributo y un valor, por así decirlo. Entonces bien, pero no hemos descubierto cómo crear una base de datos en Mongo. ¿Será que es complicado? Pues déjenme decirle que no. Si decíamos, vamos a mostrar el comando show dbs, o podemos utilizar también uno que se llama databases, lo que funciona. Y vean que solo tenemos la base de datos local. Yo quiero crear una base de datos, digamos, para almacenar información de una escuela, digamos. Voy a crear una base de datos. ¿Será que tengo que utilizar el comando create database? Pues no. Acá solo utilizamos el comando que se llama use y vamos a escribir el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. En este caso se va a llamar escuela. Así. Vean. Y vean que ya me cambié. Pero ¿cómo es eso que ya me cambié a la base de datos de escuela? Si vamos a ver show dbs, vean que no existe la base de datos. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que MongoDB mantiene en RAM, digamos por así decirlo, esa base de datos todavía. Hasta que nosotros insertemos un archivo en esa base de datos, bueno, en una colección que esté dentro de esa base de datos, se me va a crear automáticamente. ¿Sí? Entonces, quiere decir que eso está, pero no está. Está en memoria temporal. Está esperando que nosotros ingresemos un archivo para poder pasar a memoria a largo plazo o a disco duro, por así decirlo. Entonces bien, fíjense que decimos use escuela. Bien, use escuela, pero resulta que no show dbs, escuela no existe, pero ya estamos ahí en escuela. Vamos use escuela. Ahora sí, ya estamos en esa base de datos. Entonces, ¿será que tengo que crear una colección o una tabla? Una colección, para los que ven este video tutorial, es como tener el equivalente a una tabla allá en MySQL. Pero bien, ya me cambié a esa base de datos. Ahora bien, voy a crear un archivo para poder ingresarle. Voy a crear un archivo que se va a llamar digamos, o documento doc. Lo voy a poner alumno, lo voy a poner así, igual, y vean que tiene que ir en el formato llaves. Dentro de las llaves tenemos que poner, digamos, nombre, dos puntos, Juan, coma, tenemos apellido, dos puntos, entre comillas, como es un string, digamos, decimos Juan Pérez, cerramos comillas, vamos a decir coma, decimos que Juan Pérez, digamos que edad, vamos a poner una edad que tiene 16 años. Muy bien, ya tenemos ese archivo. Vean que ya lo tengo. Pongo el que se llama alumno, ¿sí? Ahora bien, pero ¿cómo hago para meter ese archivo que acabo de crear dentro de la base de datos? Bueno, dentro de una colección que exista dentro de escuela. Muy bien, vamos a decirle, estamos dentro de escuela supuestamente. Vamos a invocar una clase digamos que se llama db. Vamos a poner el nombre de la colección,
o sería el equivalente a una tabla, como les decía. Punto, digamos que se va a llamar alumnos. Digamos que la colección se va a llamar alumnos porque ahí voy a tener solo archivos o documentos en ese formato de alumnos. Y le voy a poner punto. Ahora sí voy a invocar el método que se llama insert. Así, insert, y entre paréntesis voy a poner el nombre del archivo. ¿Cómo se llamaba el archivo? Se llamaba alumno. El archivo o documento se llama alumno. Ahora lo ejecutamos y me dice write result, dice insertada, dice una. Entonces ya insertamos. Ahora sí vamos a ver la base de datos. Como era el comando show dbs o database, y vean que ahora sí ya tenemos la base de datos escuela. Ahora vamos a cambiarlo, use escuela. Vamos a ver las tablas o las colecciones, más bien acá se llaman colecciones. Dimos show collections, ¿sí? Y ahí tenemos alumnos. Y si yo quiero ver todos los datos de los alumnos, llamo db. El nombre de la colección en este caso se llama alumnos, ¿sí? Punto. Ahora llamo el método find. Este sería como un select asterisco. Y vean que solo tengo uno. Pero si yo quiero ingresarle más, ¿será que se puede? Bien, vamos a ingresar otro. Vamos a hacer otro documento que se llame alumno también. Y le vamos a dar otros valores. Digamos que a este, bueno, son llaves. Digo un nombre, dos puntos, se va a llamar María, coma, seguido le doy un apellido y le guardo que sea Reyes, ¿sí? Acá le puedo poner un género, dos puntos, y aquí le puedo decir que sea femenino. Le puedo poner, por ejemplo, habilidades, dos puntos, bailar y cantar. Digamos, ya tengo ese archivo. Vean, si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre este documento alumno y este otro? Bueno, tiene diferente información, ¿sí? Entonces acá me evito los problemas que teníamos allá en SQL, que si no coincidía el número de registros, no coincide el número de datos con el número de campos, entonces me daba un error de inserción y no podía insertar. Entonces en este caso MongoDB tiene esa gran ventaja que podemos incluir un montón de información en nuestra colección y no necesariamente tiene que apegarse a un formato, sino que es un poco más versátil en ese aspecto. Ahora bien, pero ya solo tenemos el archivo o el documento, no lo hemos insertado. Si recuerdan cómo lo insertábamos, decíamos que utilizábamos el método db. El nombre de la colección, que se llama alumnos, y el método insert. Luego dentro de ahí ponemos el nombre del documento, alumno. Tenemos así. Vean que se me acaba de insertar. Ahora, ¿cómo hago para verlos todos? db.alumnos.find. El método find lo busca todos. Y vean que ahí tenemos dos registros, por así decirlo. Tenemos a Juan Pérez, de 16 años, y tenemos a María, que no sabemos qué edad tiene, pero sí sabemos que ella es su género femenino y que ella puede bailar y cantar. Y así podemos almacenar una colección de información que no tiene que apegarse a un formato establecido. Bien, por este tutorial ha sido todo. En los siguientes tutoriales estaremos viendo más instrucciones para MongoDB.